siguiente plática está a cargo de la doctora Adriana Torres, egresada de la UNAM, quien ha colaborado con diferentes artículos sobre trasplantes y cirugía vascular. Concluyó su residencia de 5 años el programa en cirugía general y actualmente está cursando el 3er año como jefa de residentes de cirugía vascular. Muy bien. Entonces, si ustedes buscan en Wikipedia, pues lo que van a encontrar es que Parodi lo ponen como un cirujano vascular americano, que además hizo el primer tratamiento de cirugía aórtica de mínima invasión. Ahora, como si vieron en la primera plática que tuvimos, pues no es americano, porque Parodi es argentino, y el primer implantación de cirugía de mínima invasión de aorta no lo hizo en Estados Unidos, lo hizo en Argentina. Entonces, no siempre tiene la verdad. Aquí les voy a contar un poco de su historia, ya que nació en Argentina. Parodi, el 16 de agosto de 1942, nació en Buenos Aires y fue el tercero de 4 hijos de una familia en la cual su papá era un cuidador de rancho y de ganado, y su mamá era maestra. Tenían una escasez de recursos, pero en los primeros 4 años pudieron llevar a Parodi a una escuela bilingüe, y después de eso acudió a una escuela privada hasta los 12 años. Luego, en la bibliografía refieren que tuvo muchos conflictos con su papá, no sabemos cuáles, pero terminó en un liceo militar, en donde esta escuela militarizada era especial para personas que eran hiperactivas y que tenían alteraciones de la conducta. En ese momento, como él ya no quería tener ningún tipo de apoyo por su papá, se dedicó a obtener las mejores calificaciones y se quedó en los segundos lugares casi siempre de su clase. Al estar en los primeros lugares, no tuvo que pagar sus estudios. Incluso cuando acudió a la Universidad de El Salvador, cuando se decidió a estudiar medicina, él también trabajaba por las tardes, al igual que Fogarty, y se dedicaba a ser instrumentista y ayudar en la sala de emergencias de ese hospital. Y bueno, después se fue a la Universidad de Buenos Aires. Él amaba la medicina interna, pero se decidió por hacer cirugía general en 1971, después de haber terminado la carrera de medicina general. Y después se fue a la Universidad de Illinois por 3 años, donde estuvo expuesto a trauma vascular de forma frecuente, y finalmente acudió a Cleveland Clinic, donde fungió como jefe de residentes de cirugía vascular en 1975. Él se caracterizaba por ser súper exigente con sus residentes. Incluso los 4 residentes que tuvo a cargo tuvieron hemorragia de tubo digestivo. Entonces él, incluso en unas entrevistas, comenta que no sabe si eso es motivo de orgullo, pero pues que él siempre se dedicaba a esta idea de ser demasiado exigente, sobre todo en los temas de la medicina. Y bueno, como un dato curioso, antes de que hiciera todo este viaje, en el cual se fue de Argentina, Estados Unidos, Illinois, Cleveland, y posteriormente regresó a Argentina, le hicieron una interconsulta para que tratara a un sacerdote. Este sacerdote se encontraba muy enfermo, estaba incluso al borde de la muerte, y le interconsultó sin ningún costo. Ese mismo día lo diagnosticó con una colecistitis necrosante y decidió que tenía que ser intervenido esa misma noche. Lo llevó a quirófano, salvó su vida, olvidó el caso, y 30 años después resulta que era el Papa, la persona que le había intervenido. Él ni siquiera sabía de ese caso, ya lo había olvidado, y 34 años después recibió una invitación del Vaticano, donde el Papa le agradeció en persona haber salvado su vida. Y bueno, esa es una parte de la historia de su cirugía general. Sin embargo, en la parte de cirugía vascular, en 87, él conoció a Palmas, que era un cardiólogo intervencionista que fue el primero que hizo un stent, que también es argentino. Y junto con esa idea y todos los casos en los que había estado expuestos en Cleveland Clinic de pacientes de alto riesgo cardiovascular que eran intervenidos de la aorta abdominal, que no tenían una muy buena evolución postoperatoria, dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer una intervención en la cual tenga menos morbilidad de este tipo de cirugías y pueda tratar el padecimiento de este paciente? Pensó en cómo construir algo como se construyen los barcos dentro de una botella, y esa idea se la presentó a Palmas. A Palmas en un principio no le pareció muy buena idea, y entonces, junto con su hermano y una persona que trabajaba en una empresa que se dedicaba a la construcción de misiles y de tanques de guerra, hicieron un nuevo stent. A este stent le suturaron una tela de plástico, y esta tela es el Dacron. Y junto con eso planearon la formación de los nuevos stents para reparación de aneurisma de la aorta abdominal. Primero lo utilizaron en 53 perros de forma exitosa, y después de eso, en Argentina todavía, con los propios recursos de Parodi,
se encontró con Héctor Coria, que era un granjero de Buenos Aires que no tenía recursos y que además tenía muchísimo riesgo cardiovascular y no podía ser operado de un aneurisma de la aorta abdominal. Entonces le planteó la posibilidad de hacer estos experimentos que había hecho en perros en el paciente y él aceptó. Y a partir de ahí se formó esta prótesis el 7 de septiembre de 1990. Ese mismo día que se colocó esta prótesis en Héctor Coria, se colocó en otro paciente que también era de alto riesgo cardiovascular. Sin embargo, este paciente requirió de una conversión, se convirtió a cirugía abierta y tuvo una muy mala evolución postoperatoria. De ahí el impulso que tuvo Parodi para hacer una publicación con respecto a las diferentes evoluciones postoperatorias que hay en pacientes de riesgo cardiovascular alto, de acuerdo a un tratamiento endovascular versus un tratamiento abierto. Le tomó 14 años hacer este proyecto y todo lo pagó él mismo. Recibió un poco, la única persona que lo apoyó fue Carlos Menem, que era el presidente en esa época en Argentina. Sin embargo, a él le pareció que no era buena idea utilizar los recursos públicos para hacer un proyecto que parecía una aventura. Pero pues esta aventura se volvió una tendencia mundial. Y ahora es uno de los tratamientos estándar para este tipo de patología. Lo publicó en Annals of Vascular Surgery, y el primer caso fue en 1990, que lo hizo en Argentina. Después, en 1992, se hizo el primer caso en Estados Unidos, en el Bronx, en Nueva York. Y bueno, lo hizo junto con estos otros, entre los cuales Beat es uno de los representantes también afamados de la cirugía vascular. Y bueno, además de eso, pues tiene 6 productos aprobados por la FDA. Realiza de 4 a 5 proyectos anuales, tiene 74 publicaciones en PubMed. Y lo que me gustaría decir como conclusión de esta plática, además de que tiene un amplio currículum que no va a ser motivo de esta plática, es que si ustedes ven esta plática en YouTube, que se llama Surfing Tsunamis, es Inventor and Vascular Surgeon, Juan Carlos Parodi, pueden ver la calidad de persona que es él. Y me gustaron estas frases. Para innovar, hay que sorprenderse todos los días, diariamente olvidar, para aprender desde otro punto de vista. Se debe tener actitud abierta sin prejuicios. Hay que ser un agresor intelectual. Si no aprendes algo nuevo en cada caso, es que no pusiste atención. Y finalmente, grandes inventos surgen de un brainstorming de pequeños grupos. Entonces, aunque tal vez tengamos no las mejores calificaciones, siempre y cuando tengamos una mente abierta, podemos hacer grandes logros, como él. Él ahora es profesor adscrito de universidades en Estados Unidos, aunque permanece en Argentina porque él regresó a su país para ayudar a su gente. Y bueno, esta es otra frase que él dijo: la medicina es la mejor de las carreras, la más gratificante.